Hola a todos, aquí es Scott. He estado en una estricta agenda anticalendario todo el año desde ahora. No tengo ni puta idea de qué mes o día es, así que no sé por qué tanto mi kipómetro y mi cripómetro se están volviendo locos. Sí, tal vez es por eso. Todo el mundo acepta un poco más el asesinato. Eso solo puede significar una cosa. ¡Halloween está aquí! Es solo que realmente no se siente así para mí. El calendario puede estar gritando octubre, pero mi cuerpo grita marzo. Yo supongo que es porque realmente no he tenido miedo todavía este mes. Y aparte este mes, octubre es la mejor temporada para mearse. Solo quiero asustarme, pero simplemente no está sucediendo. Miren, mis manos han estado sangrando todo este tiempo y no me afecta en nada. Tal vez me harté de Halloween, lo cual apesta. Me encanta esta temporada. El año pasado, para demostrar mi pasión por la festividad, traté de obtener los derechos de las calabazas, pero todo lo que me dieron fue un mate. Solo necesito intentarlo, no puedo dejar que Halloween pierda su sabor. Necesito asustarme con algo, lo que sea. Necesito una mierda rápida, considera allanar y entrar en esta casa embrujada. No sé, esto parece un poco estricto para mí. Gente que habla de estúpidos juegos de Nintendo, cuidado. De eso hablo, esa es la manera perfecta de sacarme la orina. ¡Y asustos también! Sí, este parece el lugar. Si realmente quisiera, podría orinarme de miedo ahora mismo, pero no voy a hacer eso solo para agrandar el ego de esta casa mucho más. No, tiene que ser miedo genuino. Es por eso que llevaré un registro del orinámetro. Una vez que este bebé llegue al 100%, oficialmente me orinaré en el miedo y Halloween será salvado. Lo cual no debería ser un problema, porque miren este lugar, es perfecto. Y en serio, ¿qué vieja casa espeluznante no está completa sin un Sega CD? El Sega CD fue un complemento para el Sega Genesis, lanzado en 1992 aquí en Norteamérica. Inicialmente su propósito principal era ser una forma de jugar títulos mejorados del Genesis. Juegos como Mortal Kombat, Echo the Dolphin y Edward Jim estaban originalmente en Sega Genesis, pero luego fueron traídos al Sega CD con más contenido y mejor música. El formato CD permitió tener más almacenamiento y gráficos y sonido de mayor calidad, así que fue muy emocionante a la hora de imaginar lo que eso podría significar para los dueños del Genesis. En cambio, un grupo de empresas decidieron sacar sus películas caseras y tenemos juegos como Double Switch y Fahrenheit. Videojuegos de movimiento completo o películas interactivas. El Sega CD podía ejecutarlos, entonces ¿por qué no? Los juegos FMV no eran nada nuevo. Dragon Slayer era un juego de arcade del 83. Eso era básicamente solo una película animada donde tenías que presionar el botón correcto en el momento adecuado. Pero ahora podrías conseguir este tipo de juegos en tu sala. Mucha gente pensó que este sería el futuro de los juegos. Digo, ¿por qué jugar un juego como este cuando podías jugar un juego que se parecía a la vida real? Sin embargo, el problema con los juegos FMV era la jugabilidad. Cuando los analizamos detenidamente, simplemente ves una película y presionas un botón en el momento adecuado. Si bien el consenso general es que la mayoría de estos juegos FMV son bastante falsos, se adelantaron a su época en algunos aspectos. Juegos como Detroit Become Human, Heavy Rain y todo lo de Telltale son básicamente películas que puedes jugar. La diferencia es que estos juegos tienen muchas más cosas para mantenerlos interesantes. En realidad son interactivos, puedes moverte, son mucho más largos y tienen historias ramificadas que hacen que tus decisiones cambien el desarrollo de la trama. Sin embargo, ninguna otra película interactiva tendrá jamás el puro legado que tiene el juego FMV que acabará con todos los juegos FMV. Night Trap, la película de terror interactiva que es responsable de que necesites que tu mamá esté contigo para comprar el último Call of Duty. El año era 1986. Tom Cito estaba desarrollando una consola de videojuegos utilizando cintas VHS en lugar de cartuchos o discos. Habrá jugado juegos interactivos de tipo película y presumiblemente se podría haber adjuntado a su casetera preexistente, haciéndolo más atractivo en términos de costos en comparación a otros sistemas en ese momento. Este sistema recibió el nombre en código de Nemo, abreviado de nunca mencionar afuera por sus siglas en inglés, pero más tarde se denominó Control Vision. Para ayudarlos a crear algunos demos para el sistema, Rob Fulop y James Riley crearon el juego prototipo A Scene of the Crime. Este era un juego bastante simple que utilizaba múltiples cámaras de vigilancia por las que tenías que pasar para saber quién era el culpable. Después de presentar el sistema y el demo a Hasbro, fueron financiados completamente para seguir trabajando en el dispositivo y los juegos. La idea de monitorear cámaras de vigilancia de Scene of the Crime se quedó y eventualmente se convertiría en Night Trap, un juego sobre revisar cámaras para atrapar a esos molestos monstruitos antes de que escapen. Night Trap fue filmada en 1987, dirigida por Riley. Era intencionalmente ridícula y eso era parte del encanto. El proyecto requería una estricta gestión del tiempo y continuidad entre tomas debido al concepto de cámara de vigilancia. No tenían 8 cámaras diferentes configuradas en las 8 ubicaciones diferentes que aparecen en el juego. No, tenían que, rodar las escenas del dormitorio, luego las escenas del baño, luego las escenas de la cocina. Así que solo un personaje caminando desde una habitación a otra fue mucho más complicado de lo que piensan. Pero al final, Night Trap se terminó con éxito y estaba programado para lanzarse junto con el Control Vision en 1989.
Sí, el costo de producir Night Trap y Sewer Shark, otro juego FMV hecho para el sistema, ambos fueron mucho más grandes de lo que Hasbro quería que fuera. También el puro costo del sistema Control Vision en sí mismo era demasiado alto para lanzarlo en el mercado. Simplemente no tenía sentido financiero y por lo tanto fue cancelado y los juegos fueron archivados. Sin embargo, Sito compró los derechos del título, comenzó su propia empresa basada en juegos FMV llamada Digital Pictures e hizo un trato con Sega para lanzar Night Trap en el Sega CD. Le fue bien, hasta que fue quemado en la hoguera por el gobierno de los Estados Unidos y luego se vendió como loco. Night Trap, junto a Mortal Kombat, fue un ejemplo clave que se mostró para representar la violencia de los videojuegos durante una audiencia en el Congreso, la misma audiencia del Congreso que conduciría a la creación del sistema de clasificación ESRB. Se centraron principalmente en la infame escena del baño, donde se le bombea el cuello a esta chica. Es extraño porque durante el desarrollo Hasbro tenía órdenes específicas para garantizar que Night Trap no presentaría ninguna violencia reproducible. Por ejemplo, estos tipos que caminan raros se supone que originalmente debían ser ninjas atacando la casa, pero eso pudo impresionar negativamente a los niños, así que hicieron que estos tipos actuaran así y usan este coso que parece garra. Y aparentemente esta madre preocupada pensó que al ver esta escena convertiría a todos los niños pequeños en jugadores de Sega CD homicidas, si nadie quiere ver a su hijo jugar el Sega CD o convertirse en homicida. Simplemente muestra lo desinformados que estaban todos durante esta audiencia. Todos hablaban como si el objetivo en el juego es matar a estas mujeres, cuando es salvarlas. Las personas que trabajaron en Night Trap estaban bastante sorprendidas por la reacción, especialmente James Riley. Posteriormente, Night Trap fue golpeado con la misma clasificación de Phoenix Wright Dual Destiny. Se lanzó más tarde al Sega CD 32X, 3DO, algunas computadoras, y eso es todo. El legado de Night Trap fue básicamente como el lanzamiento original del Sega CD generó tanta controversia, y eso es todo por lo que la gente realmente lo conocía, y era difícil imaginarlo siendo conocido por algo más debido a que era cada vez más y más difícil de jugar en la era moderna. Eso fue hasta que Screaming Villains relanzó el juego en conmemoración de su aniversario. Edición del 25 aniversario de Night Trap lanzado en el PlayStation 4 en 2017, y es la versión definitiva del juego. Todo ha sido rediseñado y remasterizado, con un montón de extras aquí también. Un gran recuerdo del propio James Riley sobre el desarrollo del juego, cortesía de My Life in Gaming. Un documental de 1995 sobre la polémica e incluso una versión jugable de Scene of the Crime, lo que es genial. La versión física fue lanzada por Limited Run Games e incluso tiene una cubierta reversible. Este lado es más fiel a la caja original del juego, mientras que el otro se parece a la versión después de la clasificación de la ESRB. Personalmente prefiero el original, realmente vende el estilo de película B. Esta versión solo parece que ella está diciendo ¿pueden creer esto? De todos modos, así es como se veía la versión original en Sega CD. Es bastante obvio que si quieres estar completamente inmerso en la experiencia en Night Trap, realmente necesitas jugar la edición del 25 aniversario con sus imágenes que no son de Sega CD. Puedes ajustar el diseño del juego para que sea más parecido a las diversas reediciones a lo largo de los años, pero vamos a pegarnos a la versión de 2017. Así que Night Trap funciona así. Tenemos 8 ubicaciones diferentes para monitorear estos wobblers llamados Ogres. Tu objetivo es atrapar a tantos de ellos como sea posible, y para ello solo tienes que seleccionar la habitación en la que están, esperar a que esta barra parpadee en rojo y luego ¡PAM! Cometer un delito. Pero algunas veces los personajes se meterán con el código de acceso a las trampas y lo cambiarán a otro color, así que tienes que cambiar tu código a ese color específico. El color que eligen es siempre aleatorio y es más que perfecto. No, not that again. Come on, Studley, we better change that code. How about red? Sure. Sí, esa es la jugabilidad de Night Trap. Lo más complicado es cambiar el color del código de acceso. E incluso entonces solo sucede como 4 veces en una partida. Y si me disculpan, voy a terminar el juego y luego explicaré la trama. ¡A la mierda! ¿Qué demonios fue eso? Solo para averiguar qué estaba pasando tuve que investigar y mirar algunos videos del juego en línea. Eso en realidad lo volvió una película coherente. Pero, creo que no entiendo. Y este es el chiste. Así que está esta casa, ¿verdad? Ya estoy interesado. Esta familia de vampiros la dirige, pero nadie sabe que son vampiros. Unos adolescentes fueron vistos por última vez allí y desde entonces han desaparecido, así que estos tipos dicen, wow, hay algo sospechoso pasando allí. Será mejor que enviemos a lo mejor que podamos para investigar. Sí, la chica de blanco y negro. Entonces esta familia de vampiros está tratando de atraer a los adolescentes a su casa, haciendo que su hija tenga una pijamada y los invite, incluyendo a Kelly, a la gente encubierto. Estas cosas llamadas ogres están por toda la casa. Son como vampiros que necesitan sangre y usan estos ingeniosos cosos para sacarla del cuello de las personas ya que son súper débiles. Así que hay una razón canónica oficial por la cual todos se tambalean. Las trampas en la casa están puestas por la familia de vampiros para atrapar a los adolescentes, pero el equipo de control las hackeó, así que tienes que usar las trampas contra ellos. Las chicas no son conscientes de los ogres y las tendencias vampíricas de la familia, y no puedo culparlas, recién me enteré a la mitad del juego. Sarah, what is this? Bueno, son vampiros. Sarah, we're in this huge house with all your friends. We have telephones, we have a car, your parents are gone, and you say so? Come on, Sarah, what's the first thing you think of? Party! Ah, entonces sin padres, sin reglas, equivale a esto. Funciona mejor sin música. Uno de los hermanos pequeños de las chicas es uno de los primeros en entrar en contacto con los ogres. Y no sé, este tipo está estreñido y está podando adentro. ¿Cuál es el problema?
Come on, we gotta get out of here. They're after us. ¿Empiezas las conversaciones así? ¡Ey! Miren, llegamos a la infame escena del baño. Ahora eso es lo que yo llamo un generador de currículum. Finalmente, Kelly se da cuenta de que estas cosas en la familia son vampiros. Entonces es un montón de ¡ah! ¡Ick! ¡Ay! ¡Y a la mierda! Los vampiros. Who are you? We're scat. ¡Soy yo! Los padres terminan regresando junto con el equipo Scat, asaltando la casa exigiendo respuestas. I don't think you understand, Mr. Martin, but you're in serious trouble. ¿No puedes arrestar a un vampiro? Terminan peleando con la familia, pero finalmente eres capaz de atraparlos a todos. Sí, las balas no pueden detener a este tipo, pero no la trampa de la pared. Hay múltiples finales, algunos donde Kelly es mordida por uno de los miembros de la familia, y algunos positivos donde capturas más o a todos los malos. De incluso uno en el que puedes capturar a Kelly al final. Y eso es básicamente Night Trap, y pueden preguntar, oh, ¿por qué te costó tanto seguir la trama? Parece tan simple como, ¡ah! ¡Vampiros! Aquí está la cosa, la trama se ve así mientras juegas. What are we going to do with the... Para un juego que tiene tanto video de movimiento completo promocionando que tiene más de 1 hora y media, Night Trap te quita el video de la mano moviendo el dedo y diciendo ¡no! Tienes que mirar estos p***os gremlins dar vueltas. Si realmente quieres ganar el juego o incluso llegar lejos en él, solo puedes estar atento a los augurs. Todo esto es una distracción. Pero eso no es divertido, es literalmente como ver a todos tus amigos jugar afuera. Es como, viejo, desearía poder ver estos clips, pero en cambio tengo que esperar para que estos putos sonsos pasen para poder atraparlos. Si pasas más de 5 segundos en un clip de personas hablando y ya sabes, describiendo lo que realmente está pasando, te perdiste de como 5 augurs e inevitablemente conseguirás un game over. El objetivo principal es conseguir las 100 capturas. Puedes obtener alrededor de 70 o más para ganar el juego, pero unas cuantas de las capturas son necesarias y dan como resultado un game over inmediato si no los atrapas. Es que 100 capturas son demasiadas, simplemente sigue viniendo. No hay espacio para sentarse y simplemente sigue la trama. La mayor parte del tiempo solo estás viendo estos clips una y otra vez. Es solo un juego de memoria y requiere un montón de repeticiones si quieres vencerlo puramente. ¡Jesús! La versión original ni siquiera tenía vistas previas de lo que sucede en cada habitación, solo tenías que jugar a ciegas. Jugar el juego de principio a fin toma 25 minutos y sabes exactamente qué hacer, que después de consultar una guía es lo que hice. Entonces pueden considerarme oficialmente un speedrunner de Night Trap. Disfruto Night Trap como una novedad y como una tierna película B. Pero como juego real lo odio. Como dije, para jugar el juego correctamente tienes que ignorar la pieza principal de entretenimiento que puedes sacar de este juego, que son las escenas chistosas de la historia. Pueden decir que eso es parte del diseño del juego, se trata de no distraerse y concentrarse en el objetivo principal, que es proteger a las chicas y capturar a los augurs. Sí, lo entiendo, pero no lo hace menos aburrido y tedioso. Supongo que eso es parte del atractivo para algunas personas, saber que no hay manera de ver todo el juego en una partida. Night Trap no es un juego o una película, es como que algo propio, y tengo mucho más respeto para el juego de lo que creo que tienen muchas otras personas. Por lo que trata de lograr, creo que hizo un trabajo bastante decente, especialmente para finales de los 80, principios de los 90. El problema es que como una experiencia interactiva, no es tan agradable de jugar o mirar como quisieras que fuera. Si quieres lo gracioso, ve a ver un video del juego en YouTube, realmente entenderás lo que está pasando. Bueno, eso apestó. En serio, Night Trap en el Sega CD debería estar completamente meado ahora mismo, pero no, el orinámetro permanece incompleto. Halloween nunca será lo mismo hasta que se llene. Hola Scott, es el Dr. Evil. Es mi honor decirle que usted tiene una infección del tracto urinario.